Muchas gracias por la invitación de poder presentar acá algo sobre las causas estructurales y factores determinantes de las migraciones de Centroamérica en general, ¿no? La migración internacional, van a saber, muchos lo van a decir, es un proceso multicausado. Significa que en su estructuración, en sus determinantes, coexisten distintos procesos y condiciones. Y en el caso de los países norte de Centroamérica, es muy particular. Vemos la violencia y la inseguridad pública, las crisis políticas, la inestabilidad política, golpes de estados, ¿no? Se suma a ello el contexto demográfico, la migración como exportación del bono demográfico, lo que se llama este crecimiento de una capacidad de la población en edad activa, las condiciones de pobreza y desigualdad social, los desastres naturales y el cambio climático, en fin, ¿no? A todos ellos, yo les quiero agregar, y lo que quiero hablar, sobre dos factores fundamentales, que son más bien de causas estructurales y que obedecen desde una lectura de economía política. Y esto va a ser estrictamente económico, ¿no? Uno se refiere a las condiciones económico-estructurales que prevalecen en los países de origen. Me refiero al modelo económico y a la matriz productiva que lo sustenta y que persiste en los países del norte de Centroamérica, que podemos llamar como un modelo o una matriz rentista, agroexportadora, maquiladora en cierta medida. Por otro lado, y este es un tema que siempre es invisibilizado, y yo creo que aquí es importante que en un momento se retome, son las condiciones de los países de destino, las condiciones demográficas, las condiciones sociales, las transformaciones, el desarrollo de las transformaciones de clases económicas, sociales, productivas, etcétera, que ocurre hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, y que generan espacios y demandas crecientes de inmigración. Respecto al primer punto, la tesis que quiero señalar, y esto va a ser algo polémico, es que normalmente empezamos a hablar de que por falta de desarrollo, pobreza, etcétera, es que se genera la migración. Mi tesis es más profunda, es decir, no es solo la falta de desarrollo, sino es el estilo de desarrollo, el modo de que nosotros tenemos, de que funciona la economía, el modo de crecer. Y esto es una cuestión relevante, que tiene que ver con la matriz económico-productiva, es decir, la composición estructural de la economía según sectores económicos, etcétera. Y que se refiere a que tenemos una matriz productiva con baja capacidad de generación de crecimiento productivo, con alta productividad, y por tanto generar condiciones de empleo decente, con salario adecuado, prestaciones, etcétera. No solo es un modelo rentista, agroexportador, maquilador, etcétera, sino además sustentado en actividades de muy baja productividad. Y aquí hay una cuestión relevante que es medio contradictoria. Si uno ve el crecimiento económico de los países norte de Centroamérica, el crecimiento del PIB per cápita en los últimos 22 años fue de 1.8% anual, promedio, en 22 años. No es poco, es cierto, pero no es tan poco. Es superior al promedio regional de América Latina, que fue de 1.5%. Y esto es por 22 años. No es en un momento, sino a largo plazo, en un plazo largo, lo cual marca que los países del norte de Centroamérica sí han tenido crecimiento económico e incluso más arriba que el promedio regional. No mucho, pero algo más. El problema es, por tanto, que no es el no crecer, sino el cómo crecemos, ¿no? Y la matriz productiva, el problema es el siguiente: el 24% del PIB a nivel regional, y esto es algo que viene desde los últimos 20 años, solo el 24, menos de uno de cada 4 dólares generados por la economía son generados por sectores de alta productividad. Y más del 50% es generado por sectores de baja productividad. Es decir, sectores que no tienen capacidades productivas propiamente tal. Y cuando me refiero a baja productividad es básicamente agricultura, agroindustria, comercio y servicios personales, sociales. El sector como la administración pública, etcétera. Sectores que no generan mucho valor agregado, vamos, a eso se refiere. Si lo contrastamos con el caso de México, por ejemplo, en el caso de México más del 30% del PIB es generado por sectores de alta productividad y solo un tercio es generado por sectores de baja productividad. Es decir, está mucho más equilibrado. Y eso plantea una situación diferente. ¿Qué importancia tiene esto? Es la matriz laboral que va asociada a la matriz productiva, es decir, en qué se emplean los trabajadores. Y ahí tenemos un grave problema en los países de Centroamérica. Más del 70% de los trabajadores está empleado en estos sectores de baja productividad. Si el 70%, y en algunos casos el 75% de los trabajadores se emplean en estos sectores, ¿qué capacidad tiene el sector económico para generar salarios decentes? Casi ninguna. ¿Qué capacidades tiene el trabajador para acceder a empleos decentes, con salario, con prestaciones, etcétera, con cierta formalidad? Casi ninguna.
Y es lo que caemos entonces en economías informales, comercio, etcétera, donde no hay capacidad para poder establecer alguna competencia mínima para retener a la migración. Entonces, la capacidad de retención es muy baja, ¿no? Y ese es un problema serio. Si uno compara con lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en México, es importante esta diferencia, la importancia de generar otros procesos productivos, otras actividades económicas que generen valor agregado. Y ese es el problema un problema central, ¿no? El otro elemento importante, ¿por qué tomar topes salariales, no? Se refiere a asimetrías económicas productivas entre los países emisores, en el caso de países norte de Centroamérica, y los países receptores, en este caso Estados Unidos. Y cuando me refiero a asimetría productiva, es la capacidad productiva de un país y otro. El problema es que a pesar de que crecemos a un 1.8% anual promedio del PIB per cápita, la productividad no ha crecido. De tal manera que si el año 95, 97, en ese periodo, la productividad general en Estados Unidos era 10 veces mayor que en los países del norte de Centroamérica, hoy es casi 20. O sea, la brecha se ha aumentado y se ha duplicado en 22 años, 20 años. Ese es un problema serio y eso se debe a esta matriz productiva que no tiene capacidad de generar transformaciones productivas. Ahí hay un problema muy importante, pero también marca un elemento importante que es el carácter periférico dependiente del modelo de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo relevante que tiene esto? Es que lo que decía recién, en la medida que se mantenga este modelo de desarrollo dependiente, periférico, rentista, agroexportador, se mantiene un modelo basado en una matriz de baja productividad. Y en la medida que haya baja productividad, las condiciones laborales son malas. No hay condiciones de salarios dignos, empleos dignos, decentes, etc. Y eso genera una situación estructural. ¿Qué importancia tiene esto? Que en la medida que eso no se transforme, no son suficientes programas de desarrollo, por muy valiosos que sean y muy, digamos, interesantes y novedosos que sean, si no hacemos estas transformaciones productivas estructurales, lo que vamos a tener es que generar todas estas políticas de desarrollo integral son paliativos de una situación, pero no la solución de la enfermedad. Ese es el punto fundamental, el punto central al cual uno de los puntos del que quería referirme. ¿Y esto qué importancia tiene? De que el problema de fondo es cuáles son las condiciones hoy día que hay en los países norte de Centroamérica para generar estas transformaciones productivas. Y aquí viene lo que decía al principio, de estas otras causales de la migración, cuando la situación es de alta violencia, de alta inestabilidad política, ¿dónde están, qué capacidades hay de generar desde los propios países capacidad de transformación cuando las fuerzas sociales, las fuerzas políticas están apenas viviendo para sobrevivir, ¿no? Para poder mantenerse? Y en este caso, la migración no deja de ser una estrategia válida y legítima para poder enfrentar estas situaciones. No es, en esta lógica, y aquí es polémico, no es solo administrando la migración como se resuelven los problemas de la migración, las causas, sino atacando directamente las causas estructurales. No significa que no sean necesarios los otros programas, son altamente necesarios. Programas de desarrollo integral, programas de apoyo a los migrantes, a las comunidades, con esto termino. Todo eso es altamente necesario, pero por sí mismos son insuficientes. Si no establecemos una política, que esto vaya acompañado de una política de transformaciones estructurales, de recomposición de los tejidos sociales, de la cohesión social y de recomposición, sobre todo, del sistema político, del sistema sociopolítico de estas sociedades, que está en franca resquebrajamiento, ¿no? Que se está como disolviendo. Bueno, lo dejo ahí para después seguir con las otras reflexiones. Bueno, muchísimas gracias.